Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos durmiendo su tercera siesta y la cerveza recién servida, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como tema epístolas epistemológicas, cartas de Descartes a Isabel de Bohemia, parte 3. He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Isabel de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizás no tuve ayer, quizás no he nacido. ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio esta noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres. Lo último que escuchamos del intercambio epistolar fue la explicación de las tres ideas innatas del humano, dos claras y sencillas y una oscura y sencilla. Las primeras dos son la idea de que tenemos mente y de que tenemos cuerpo, por eso es tan fácil concebirse separado. La tercera es la idea de la unión mente-cuerpo, que es fácil experimentarla, sentirla, pero no así explicarla, describirla. Descartes dice que la metafísica estudia la mente, la física geometría estudia el cuerpo y nuestro día a día, como tomar cerveza con amigos, por cierto, salud por eso, es suficiente para entender a la unión. Y hasta ahí llegamos. Ok, ahora me voy a saltar un par de cartas, no porque sean aburridas, sino porque realizan, por un lado, toda una discusión geométrica conocida como el problema de los círculos de Descartes, que lo voy a explicar brevemente, y por otro lado, comentarios sobre una enfermedad que aquejó a Isabel por varios meses. No se especifica cuál es la enfermedad, solamente se dice que es una enfermedad del cuerpo y una flaqueza del alma. ¿Ok? Bueno. No me voy a detener mucho en los problemas geométricos matemáticos porque ya está pronosticado un especial de matemáticas, filosofía de las matemáticas. Pero bueno, voy a hablar un poco sobre el problema geométrico de los círculos, que lo podemos quizás comprender de forma más sencilla en el siguiente poema del químico matemático Frederick Soddy, que lo escribió en 1937. Bueno, él nació en 1877 y falleció en 1956. El poema está titulado El beso preciso. Pueden besarse los labios, 2 a 2, sin mucho calcular, sin trigonometría. Mas no sucede igual en geometría, pues si 4 círculos tangentes quieren ser y besar cada uno a los otros 3, para lograrlo habrán de estar los 4 o 3 dentro de uno o alguno por otros 3 a coro rodeado. De estar uno entre 3, el caso es evidente, pues son todos besados desde afuera. Y el caso 3 en 1 no es quimera, al ser este 1 por 3 veces besado internamente. 4 círculos llegaron a besarse, cuanto menores tanto más curvados, y es su curvatura tan solo la inversa de la distancia desde el centro. Aunque este enigma Euclides asombrara, ninguna regla empírica es necesaria. Hacer las rectas de nula curvatura y ser las curvas cóncavas tomadas negativas. La suma de cuadrados de las 4 curvaturas es igual a un medio del cuadrado de su suma. Espiar de las esferas los enredos amorosos, pudiérale al inquisidor requerir cálculos tediosos, pues siendo las esferas más corridas, a más de un par de pares, una quinta entera en la movida. Empero, siendo signos y ceros como antes, para besar cada una a las otras 4, el cuadrado de la suma de las 5 curvaturas ha de ser triple de la suma de sus cuadrados. ¡Qué lindo poema! ¿No lo comprendieron? Bueno. La cosa es la siguiente. Teniendo 3 circunferencias, es decir, 3 círculos, ¿cómo podemos encontrar la o las circunferencias tangentes a los 3 círculos? En otros términos, dados 3 círculos, ¿cómo encontrar la recta que toque los límites de los 3 círculos? Bien, la ecuación relata que hay por lo menos 2 soluciones. O hay un pequeño círculo que está en el medio de los 3 círculos o un círculo grande que contiene a los 3 círculos. Así podemos tener una tangente que toque a todos los círculos. Si la curvatura de cada uno de los círculos se define como más o menos 1 dividido el radio del círculo, el radio es la distancia entre el centro del círculo y su límite, entonces la ecuación es siguiente.
La curvatura del cuarto círculo, es decir, aquel que es tangente a los otros tres, será igual a curvatura 1 más curvatura 2 más curvatura 3 más, bueno, también puede ser menos, ya que existen dos resultados, la raíz cuadrada de curvatura 1 por curvatura 2 por curvatura 2 por curvatura 3 por curvatura 3 por curvatura 1. O, lo que es lo mismo, K4 igual a K1 más K2 más K3 más menos la raíz cuadrada de K1 por K2 más K2 por K3 más K3 por K1. Y bueno, eso fue lo que nos aprendimos con las cartas. Sigamos. De Isabel a Descartes, La Haya, 16 de agosto de 1645. Señor Descartes, he hallado al examinar el libro que me habéis recomendado suficientes disertaciones hermosas y sentencias bien fraguadas para dar pie a una grata meditación, mas no para instruirme en el asunto de qué trata, pues que no se atienden aquellos a método alguno y autor ni tan siquiera respecto a lo que había propuesto. Lo que está diciendo Isabel, que Descartes le propuso leer un libro, uno de Séneca. Bien. Ella dice, pues en vez de mostrarnos el camino más corto hacia la beatitud, hacia la bondad, se contenta con dejar en claro que sus riquezas y el lujos en que vive no lo incapacitan para ella. Y me sentí la obligación de escribiros para decirlos, no fuese a ser que creyeras que coincido con vos por prejuicio o pereza, y tampoco pido que sigas enmendando a Séneca porque vuestra forma racional sea más extraordinaria, sino porque es la más natural que nunca he visto, y parece no enseñarme nada nuevo como no sea que puedo hallar en mi intelecto conocimientos de lo que aún no soy consciente. Es decir, no entiende o no le gusta lo que está leyendo de Séneca y dice, no entiendo por qué Descartes, o sea vos, me lo acabas de recomendar. Y dice, así es como no me creo aún capacitada para desembarazarme de la duda de si es posible alcanzar la beatitud, es decir, la bondad de la que me habláis, sin asistencia a circunstancias que no dependan de forma absoluta de la voluntad, puesto que existen enfermedades que privan por completo la capacidad racional y por consiguiente la de gozar de una satisfacción razonable, y hay otras que debilitan la fuerza e impiden que sigamos esas máximas fruto del sentido común, predisponiendo al hombre más moderado a dejarse arrastrar por las pasiones y entorpeciendo su capacidad para vérselas con los accidentes de la fortuna que requieren soluciones prontas. Séneca lo que detecta a Isabel es que propone una ética donde se alcanza el bien o se alcanza la forma de ser virtuoso mediante un despojo o una indiferencia hacia la materialidad, porque bueno, Séneca es un estoico. Entonces lo que dice Isabel es no puede aceptar una idea de alcanzar la felicidad sin un apoyo material, por ejemplo sin comer, porque las fuerzas te incapacitarían para poder disfrutar, bueno, la bondad. Entonces sigue Isabel, cuando Epicuro durante sus ataques de mal de piedra, una enfermedad antigua, se esforzaba por asegurar a sus amigos que no sentía dolor alguno, en vez de quejarse a voces como lo hace el vulgo, vivía como filósofo, no como príncipe, ni como capitán, ni como cortesano, y sabía que nada le vendría de fuera que le hiciera olvidar su papel y le impidiera salir del paso sin faltar las reglas de filosofía. Y es en ocasiones tales como la que me parece inevitable el arrepentimiento, sin que pueda ahorrárnoslos el hecho de saber que el error es en el hombre tan natural como la enfermedad, pues tampoco ignoramos que hubiera sido posible eximirnos de cometer esas faltas específicas. Pero tengo la seguridad de que me sacarás de estas dificultades. O sea, a ver, lo resuelvo por mí porque no tengo ni la más pálida idea de cómo resolverlo. Desde hace 8 días me viene impidiendo haceros esta petición el mal ánimo de un hermano enfermo, de cuyo lado no puedo separarme, ora para obligarlo, ora usando del afecto que me tiene a someterse a los mandatos del médico, ora para probarle el mío intentando distraerlo, ya que está convencido de que tal cosa está en mi mano. Como también deseo que lo esté él, garantizado que será toda mi vida vuestra muy devota amiga y servidora Isabel. De Descartes a Isabel, Egmont, al 18 de agosto de 1645. Señora, aun cuando no estoy todavía al tanto de si mis últimas cartas han llegado, porque le mandó varias cartas explicando varias cosas que parece que no llegaron, a mano de vuestra alteza, y aunque no hay nada que pueda decirle referido al asunto que escogí para tener el honor de platicar con ella, que no me sienta en la obligación de pensar que conoce mejor que yo, no por eso cejo en el empeño de escribirle, pues tengo la creencia de que mis cartas no resultarán más inoportunas que los libros de su biblioteca, ya que puesto que no incluyen ninguna noticia que deba conocer con prontitud, nada le impulsará a leerlas en las horas en que tenga asuntos que la ocupen, y daré por inmejorablemente empleado el tiempo que dedico a escribirlas, solo con que vuestra alteza les conceda el que tenga a bien a perder. Es decir, no hay problema que no lea mis cartas. Si no leíste los tweets, no hay problema. Hablé anteriormente de lo que me parecía que Séneca debería haber tratado en su libro. Voy a examinar ahora aquello de lo que trata. Bien, dice, voy a empezar a hablar de por qué te recomendé a Séneca. En líneas generales, solo 3 cosas me llaman la atención. La primera,
es que prueba a explicar en qué consiste el bien supremo y da de él diferentes definiciones. Es decir, Séneca da distintas definiciones de qué sería el bien supremo, el bien absoluto. La segunda es que no comparte la opinión de Epicuro, es decir, Séneca discute con Epicuro. Y la tercera es que replica a quienes reprochan a los filósofos que no se atengan al vivir a las normas que predican. Pero para ver con mayor detenimiento de qué forma trata todas estas cosas, me detendré brevemente en cada capítulo. Bien, vamos a ver cada capítulo. En el primero reprende a quienes se guían por los usos y el ejemplo más que por la razón. Él dice: nunca se juzga acerca de la vida, siempre se cree. Sí, apruebo empero, dice Descartes, que pidamos consejo a quienes consideramos los más sabios, pero también pretende que recurramos al raciocinio propio para examinar a la luz las opiniones de estos. Esta cuestión de que uno tiene que examinar sus propias ideas es parte de las meditaciones metafísicas cartesianas. Él dice, en algún momento de la vida uno tiene que poner a reflexionarse todo lo que asegura saber y ver si tiene pruebas o está justificado para decir y creer que sabe aquello que sabe. Sigue Descartes, en lo cual no puedo estar más de acuerdo con él, pues aunque muchos hombres no sean capaces de hallar por sí mismos el camino recto, pocos hay, no obstante, que no puedan reconocerlo con bastante certidumbre cuando otros se lo muestran con suficiente claridad. Y, en cualquier caso, siempre tendremos motivos para sentirnos satisfechos en conciencia y tener la seguridad de que nuestras opiniones en materia de moral son los mejores a nuestro alcance. Si, en vez de dejarnos guiar ciegamente por el ejemplo, tenemos buen cuidado de dejar que nos guíen los más hábiles y aplicamos toda la fuerza de entendimiento, la consideración a quién debemos seguir, pero, siendo así que Séneca adorna aquí con esmero su locución, no siempre es tan preciso cuánto sería desear el expresar su pensamiento. Como por ejemplo, cuando él escribe, nos salvaremos si nos separamos de la masa, parece preconizar que basta con ser extravagante para ser sabio, y no es eso precisamente lo que pretendía decirnos. Lo que está diciendo Descartes es que uno puede seguir los consejos de alguien siempre y cuando que ayuda a entender lo que uno realmente sabe o lo que uno realmente cree, pero a veces Séneca escribe de tal manera que por su intento de ser elocuente, de ser retórico, parece decir que con ser extravagante uno es sabio, lo cual no es así. Sigo. En el segundo capítulo casi se limita a repetir con otras palabras lo que ya dijo en el primero y solo añade que no es bueno todo lo que comúnmente suele tenerse por tal. Más adelante, el tercero, tras haberse recurrido también aquí a muchas palabras superfluas, dice al fin lo que opina el bien supremo, a saber: la sabiduría consiste en no apartarse de ella y formarse según su ley y su ejemplo, y que la vida es feliz, por tanto, la que está conforme con su naturaleza. Esta idea propia de los estoicos le permite a Descartes defender una posición sobre el humano y su capacidad de conocimiento, porque conocer la naturaleza, es decir, que nosotros tenemos mente, cuerpo, pero también la idea de unión, es lo que nos permite comprender cómo conocemos el mundo. ¿Por qué conocemos algunas cosas de forma únicamente abstracta? Porque nosotros partimos de esa construcción de conocimiento desde la idea clara y sencilla de la mente. ¿Por qué conocemos algunas cosas de manera física o de manera de dimensiones? Bueno, o de forma matemática, si quieren, cualitativa, creo que sería la palabra más exacta. Bueno, porque nosotros partimos de la idea clara y sencilla del cuerpo. ¿Y por qué podemos movernos tan fácilmente sobre el mundo? Comer, beber, reír, bailar, tomar cerveza, lo que me recuerda. Porque partimos de la idea sencilla de la unión. Estas tres ideas son parte de nuestra naturaleza. Volvamos a leer las citas de Séneca que recupera Descartes. La sabiduría consiste en no apartarse de ella y formarse según su ley y su ejemplo. La vida feliz es, por lo tanto, lo que está conforme con su naturaleza. Sigo con Descartes. Toda esta explicación me parece muy oscura, dice él, pues no cabe duda de que cuando habla de naturaleza no pretende referirse con este nombre a nuestras inclinaciones naturales, puesto que éstas suelen predisponernos a la voluptuosidad a la que se opone. Pero podemos pensar, por cómo procede el razonamiento, que por rerum natura, es decir, la naturaleza de las cosas, él entiende el orden divino establecido en todas las cosas que en el mundo hallamos y que, considerando este orden infalible e independiente de nuestra voluntad, dice que se atiende a la naturaleza de las cosas y la sabiduría
consiste en no apartarse de ella y formarse según su ley y su ejemplo. Es decir, que es de sabio aceptar el orden de las cosas y hacer aquello para lo que pensamos haber nacido. Es sabio aceptar el orden de las cosas, ideas claras y sencillas, ideas oscuras y sencillas, mente, cuerpo, unión. O, dicho de otro modo, y hablando como cristianos, que es de sabio someterse a la voluntad de Dios y cumplirla en cuanto hagamos. Y que la vida feliz es, por tanto, lo que está conforme a la naturaleza. Bien, es decir, que la beatitud consiste en atenernos de esta forma al orden del mundo y buscar lo bueno en cuanto pueda acaecernos, lo cual es como no explicar casi nada y no queda suficiente clara la relación con lo que añade inmediatamente después, a saber que esta beatitud no puede ser, si la mente no está equilibrada, a menos que opine además que vivir según la naturaleza es vivir según la verdadera razón. Acá lo que dice Cartes sobre Séneca es que Séneca no es claro con algunos puntos y el que se ve obligado como a acomodar esta opinión sobre la beatitud o sobre el bien supremo. Dice, en el cuarto capítulo y también el quinto da algunas otras definiciones del bien supremo, todas las cuales guardan cierta relación con el sentido de la primera, aunque ninguna de ellas la explica satisfactoriamente y son tan diversas que puede parecer que Séneca no supo con claridad lo que pretendía decir, porque cuanto mejor se concibe algo, tanto más determinado se está a no enunciarlo sino de una única forma. Me parece la más atinada la que hallamos en el capítulo quinto, en el que dice: viví feliz el que, gracias a la razón, ni desea ni teme, y que la vida feliz tiene, por tanto, su fundamento inmutable en un juicio recto y seguro. Pero, si no nos muestra las razones por las que nada debemos temer ni desear, todo lo dicho nos sirve bien de poca ayuda. En esos mismos capítulos entabla disputas con quienes ponen la beatitud en la voluptuosidad. La voluptuosidad sería, qué sé yo, definir el bien solamente por los sentidos, por ejemplo, el gusto de la comida. Y sigue haciéndolo en los siguientes, y por eso mismo, antes de examinarlos, hablaré yo de lo que opino de esta cuestión. De lo primero que quiero dejar constancia es de que no son lo mismo la beatitud, el bien supremo y la finalidad última, es decir, la meta a la que debe entender nuestros actos, pues la beatitud no es el bien supremo, más lo presupone y consiste en el contento y la satisfacción espiritual que se deriva de la circunstancia de poseerlo. Acá Descartes empieza a hacer una analítica sobre la ética a partir de nuestros conocimientos. Es decir, que alguien es beato o experimenta la beatitud si tiene el bien supremo. Es decir, la beatitud es como nosotros manifestamos la obtención del bien supremo. Pero al hablar de la finalidad de nuestras acciones, puede entenderse que nos referimos a cualquiera de ambas cosas, ya que el bien supremo es sin duda la meta que debemos ponernos a todos nuestros actos. Bueno, creo que eso es claro. El bien supremo es sin duda la meta que debemos poner a todos nuestros actos. Y el contento espiritual que de ello se deriva no tiene menor derecho al título de finalidad, puesto que el acicate que nos empuja a buscarla no supone claramente el hecho de que sea nuestro fin en la vida. Uno puede tener como bien supremo recibirse de algo y ser beato, es decir, expresarlo, pero eso no puede ser quizás el fin de tu vida. Observo además que Epicuro toma la palabra voluptuosidad en un sentido diferente del que usa quienes se oponen a él, pues todos los adversarios de Epicuro, en lo que está Séneca, limitan el sentido de esa palabra a los placeres de los sentidos, mientras que Epicuro, por el contrario, incluye todos los goces del espíritu en lo voluptuoso, es decir, uno puede ser voluptuoso, uno puede experimentar la satisfacción, el goce también con ideas, como puede apreciarse fácilmente por lo que Séneca y otros cuantos han sido escritos respecto a él. Ahora bien, entre los filósofos paganos, porque recordemos que Séneca y Epicuro no son cristianos, por lo tanto son paganos, hubo tres opiniones principales en lo referido a ese bien supremo y meta de nuestras acciones, a saber, la de Epicuro, que dijo que el bien supremo era la voluptuosidad, la de Zenón de Elea, que quiso decir que el bien supremo era la virtud, y la de Aristóteles, para quien consta de todas las perfecciones, tanto el cuerpo y el espíritu. A mi parecer, estas tres opiniones pueden considerarse todas ellas ciertas y acordes entre sí, con tal que se les dé la interpretación adecuada. Pues, como Aristóteles contempla, el bien supremo para toda naturaleza humana en general, es decir, el más acabado que puede poseer cualquier hombre, tuvo razón al formarlo con todas las perfecciones de que es capaz la naturaleza humana, pero no nos sirve para el uso que pretendemos. Aristóteles le está diciendo, según Descartes, que el bien supremo es perfeccionarte en todas tus capacidades.
Pero eso no es suficiente para tener realmente el bien supremo, es un paso. El siguiente paso nos puede dar Zenón. Zenón, por el contrario, tomó en consideración el que puede caber a cada hombre en particular, y por eso tuvo excelentes razones para decir que solo consiste en la virtud, puesto que de entre todos los bienes que podemos poseer, solo la virtud depende por completo de nuestro libre albedrío. Pero pintó esta virtud tan severa de tan enemiga de la voluptuosidad y dando igual rango a todos los vicios que, en mi opinión, solo los melancólicos o las mentes completamente desapegadas del cuerpo pueden proclamarse firmes seguidores de lo suyo. Claro, Zenón, como otro estoico, va a entender que la virtud es el bien supremo, la virtud como la máxima expresión de la libertad. Es decir, el bien supremo humano para Aristóteles es ser perfecto, para Zenón es la libertad. Descartes está de acuerdo tanto con el aspecto de la perfección, con la libertad de Zenón, pero no asume que es solamente eso, porque si fuese la perfección, ningún humano es perfecto, y si fuese por el libre albedrío de Zenón, tendríamos un problema, porque Zenón considera que casi todo es un vicio y por lo tanto atenta contra la libertad y por eso contra la virtud. Entonces Descartes dice, bueno, tampoco hay que ser tan rígidos como Zenón. Y por último, Epicuro. Epicuro no yerra cuando dice, al examinar en qué consiste la beatitud y cuál es el motivo y la finalidad que tienen nuestros actos, ya que es la voluptuosidad en general, es decir, el contento espiritual. Ya que aunque podríamos bastarnos sin más con el conocimiento del deber para obligarnos a realizar buenas acciones, no gozaríamos sin embargo de beatitud alguna, si no nos procura hacer algún deleite. Pero por el hecho de que con frecuencia se da el nombre de la voluptuosidad a placeres engañosos, a los que acompañan o de los que van en pos intranquilidad, tribulaciones, arrepentimientos, hay quien ha creído que esta opinión de Epicuro predicaba el vicio. Es cierto que no nos predica la virtud, esta cuestión de Epicuro de que uno va a definir el bien según cómo lo satisface sensiblemente. Comer una comida, beber un vino, etc. Pero de la misma forma en que cuando conceden en algún lugar un premio por tirar al blanco se incita a aquellos quienes se muestran el premio que disparen, pero no solo con eso pueden ganar el premio, sino que además tienen que divisar el blanco, y que los que divisan el blanco no sienten deseo de disparar si ignoran que pueden ganar un premio, así podemos decir que la virtud es el blanco. No resulta muy deseable cuando se la ve sola, y que el contento que es el premio no puede conseguirse más que persiguiéndolo. ¿Qué tiene de Epicuro en especial para Descartes? Que Epicuro entiende que la virtud es algo necesaria, pero la virtud tiene que estar acompañada con placeres. Es decir, el placer de una buena comida, el placer de un buen vino o el placer de ganar un premio cuando aceptás una flecha tirada hacia un blanco. ¿Por qué? Porque esa satisfacción hace querible y deseable la virtud. La virtud en el ejercicio de la libertad para perfeccionarnos como humanos. Es muy interesante que se diga esto acá en Descartes, porque Descartes, dos cosas. Por un lado, se dice que Descartes nunca habló sobre ética. Es mentira, Descartes hizo muchas reflexiones sobre el pensamiento ético, pero todas sus reflexiones sobre el pensamiento ético han estado anclados también con problemas cognitivos, nociológicos, es decir, el conocimiento. ¿Qué está diciendo Descartes? Descartes está diciendo, fíjense a quienes recupera: a Aristóteles con la perfección, a Zenón con la libertad y la virtud, y a Epicuro con la sensibilidad. De repente tenemos tres ideas que parecen articularse con las tres ideas básicas del conocimiento humano: mente, cuerpo y unión. Sí, necesitamos la mente, como Zenón dice, hay que ser virtuosos al punto de poder pensar de manera abstracta y poder ver las generalidades y no quedar ahogados por los contextos que nos tapan toda la realidad. Pero eso no es suficiente, necesitamos el cuerpo, perfeccionarnos el cuerpo, como diría Aristóteles, ser gente que maneja las cosas en su justa medida. Pero ni el cuerpo perfecto ni la mente completamente libre nos van a dar una satisfacción y un encuentro de la virtud enteramente, porque no vamos a encontrar algo que sea deseable en sí mismo. Hay la importancia de la unión, de juntarlos y de experimentarlos para que nos satisfacen, y ahí sale Epicuro. Y termina Descartes diciendo: y por todo lo dicho, creo que puedo llegar a la conclusión de que la beatitud no consiste sino en el contento espiritual, es decir, en el contento en general. Y acá está, unión, contento en general. Pues aunque existan contentos que dependen del cuerpo y otros contentos que no dependen de él, no existe contento alguno que no sea espiritual. Pero para que el contento sea consistente hay que atenerse a la virtud, es decir, tener voluntad firme y constante de llevar a cabo cuanto nos parezca lo mejor y poner toda la fuerza de nuestro entendimiento en formarnos juicios atinados. Bueno,
Dejo para otra ocasión lo que Séneca escribió acerca de ello, pues esta carta es ya excesivamente larga y ya no queda más espacio que necesario para añadir que soy, señora, el más humilde y obediente servidor de vuestra Alteza, Descartes. Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.